porque la mayor tráfico de influencias, manejo de intereses y delitos nacen antes de que nazca el procedimiento. Tan sencillo podría ser como en una reunión, ¿verdad? En el que algo se ve como una posibilidad institucional correctamente, pero para otros puede ser una oportunidad. Entonces ahí tenemos una diferencia muy clara entre qué es un conflicto de intereses, cuando hay intereses privados e intereses públicos, y ya materializar lo que es el delito. Entonces, generalmente, lo que pensamos es, no hay problema en que haya un conflicto de intereses, el problema es que si se definió el objeto, ya hay una intención dolosa de cometer un delito, desde ahí nace el problema con respecto a la participación de un oferente que puede verse beneficiado con ese interés. Entonces, este es un régimen restrictivo. La interpretación que ha hecho la Contraloría General de la República es que por, de alguna manera, supeditar el comercio a la contratación pública y los intereses públicos, la restricción se tiene que hacer siempre limitada, pero en cuanto a quienes pueden o no participar. O sea, vamos a tener pruebas y razones objetivas para decir usted no puede participar, no es solamente suponerlo, sino información que nos permita acreditar, hechos verificables. Estos son los tipos de prohibiciones que vamos a ver. Quiero que lo hagan así gráficamente. Básicamente hay una directa y una indirecta. Una directa es la total y la parcial. Entonces, la directa es la que tiene cualquier servidor público, como nosotros, cualquiera que está acá, cualquiera que está con nosotros en la sesión de Teams, cuando tenemos facultades para decidir, deliberar, dar dictámenes, crear fiscalización de la ejecución o participar de cualquier forma en el procedimiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, es común que algún compañero se vaya de vacaciones, nosotros no estamos llevando ese procedimiento, pero sí tenemos la obligación previo a decir, sí, yo lo llevo, verificar que no tengamos ningún conflicto de interés al respecto, porque la directriz ahora en cuanto a las relaciones con proveedores pide que hagamos una declaración jurada como funcionarios. Entonces, en este tipo de casos, siempre que iniciamos un procedimiento, tenemos que hacernos ese cuestionamiento. ¿Yo tengo algún conflicto de interés al respecto o alguna prohibición o de alguna forma mi participación en el procedimiento puede beneficiar a alguien? Y vamos a ver cómo nos vamos a cuestionar eso. Entonces, vamos a ver primero la prohibición directa. Bueno, y la indirecta es no cuando nos afecta a nosotros como funcionarios, sino a alguien cercano a nosotros. Que la Contraloría en este criterio ha dicho que pueden ser relaciones cercanas, pero es muy específico ese tipo de relaciones cercanas que las vamos a ver. Puede ser una persona física, un compañero incluso, o una persona jurídica, que es una ficción social para decir responsabilidades a nivel legal, que participe en el procedimiento. Entonces, la prohibición de alcance total, que es el artículo 28, inciso A, es la que afecta a una persona funcionaria, como ya dijimos, en razón del puesto y en cualquier institución. Entonces, les hice, y bueno, aquí se les aparta porque son autoridades que pueden tener una potencial influencia sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que si a la ministra de Salud llama y dice, bueno, les vamos a dar los permisos para semana U a cambio de, ¿verdad? Podría haber una influencia. Entonces, ese poder, esa posición de poder le da una influencia en el sistema público que podría crear un riesgo potencial. Y lo que se busca con esta prohibición de alcance total es bajar el riesgo al mínimo. Entonces, ¿en qué? Y es una prohibición directa. Entonces, ¿en qué cargos? En todo lo que es presidencia, órganos de control, ministerios, administración financiera, el procurador de la República, todas las superintendencias, ellos tienen prohibido participar en cualquier procedimiento de contratación de forma directa y también. Pero es por razón del cargo. Si, por ejemplo, la directora de la DECOP deja el cargo, se va a trabajar fuera de la institucionalidad, tiene que esperar 6 meses
porque afecta todavía 6 meses después, siempre. La prohibición se mantiene 6 meses después de que cesa esa condición y ya después podría contratar, ya no tiene la condición de funcionaria pública ni principalmente el cargo de director. Ahora sí, vamos a ver el alcance parcial. De ver el alcance total, que es una directa. Entonces, el artículo 28b lo que habla, que también es una prohibición directa, es cuando somos funcionarios institucionales. Ahí después un muñequito con la camisa de la U. Entonces, todo funcionario de la U no puede ser oferente de la U. Así de sencillo. Todos los que estamos aquí no podemos ofrecer. Incluye docentes, sí, incluye docentes. Incluye investigadores, sí, incluye investigadores. Incluye a toda la persona que tenga un nombramiento activo y hasta 6 meses después. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere evitar el vínculo, el riesgo por vínculo orgánico. Eso quiere decir, ya no tenemos una influencia en toda la administración pública. No es que yo llamo a ella y yo digo, mira, yo soy Verónica de UCR, quiero que... No, ¿verdad? Sería acá que tal vez puedo conocer a alguien, hay relaciones, podría afectar este tipo de situaciones. Y como oferente tendría la ventaja informativa y de influencia. Si yo participara en un concurso y ustedes lo están tramitando, yo llamo, ay, compañero, ¿cómo está? ¿Verdad? Se escucha mal, sí, suena muy mal. Entonces, son esas dos ventajas las que se buscan evitar. Ahora sí, vamos a ver la prohibición de alcance parcial indirecto. Estos son todos los incisos restantes del artículo 28. Tenemos que tener claro que eso no crea nuevas prohibiciones. O sea, no es que hay un supuesto nuevo, sino que refleja las directas en otras personas. Entonces, lo refleja empresas, organizaciones sin fines de lucro, grupos económicos, subcontratistas, asociaciones público-privadas, familiares cercanos y estructuras donde la persona participe, que podría ser asociaciones, fines, cosas de este tipo. Entonces, no son nuevas, es lo mismo, sino la directa y la indirecta se proyectan en otras personas. Entonces, vamos a verlo así. La participación indirecta es la que se da por una interpósita persona. En el inciso J nos detalla todas esas personas. Entonces, si somos funcionarios de la institución, no solo hasta mis bisabuelos no pueden participar como persona jurídica, bueno, ya están la mayoría descansando en casa, pero tampoco podrían ni mis tíos hasta 3er grado, mis hermanos o los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis nietos. Ninguno de ellos puede participar. Pero si además yo estoy casada o una unión de hecho, mi pareja no puede, ni los bisabuelos de él, ni los sobrinos, ni los bisnietos. Todos hasta 3er grado. Entonces, es bastante amplio, ¿verdad? Y esto, al ser indirecta, se refleja en las empresas y en las, no solo en las personas físicas que están aquí, no solo en su árbol genealógico, usted puede poner una foto de su mamá, de su papá, de su abuelo, todos ellos, sino las personas jurídicas en las que ellos estén. No veo un destino. No, los primos. No, son los tíos hasta 3er grado. ¿Son primos hermanos? Son derechos serían 4 grado. Sí, primos no, para aquellos primos no, pero es el, como ustedes quieran completarlo, cuando se hagan esa pregunta, yo tengo una prohibición, hagan su árbol genealógico, y si ven que alguien de ese grupo viene en el concurso, ustedes tienen que abstenerse, tienen el deber, en el momento en que se dan cuenta. Pero ¿cómo se da cuenta uno, hermano? O sea, que no ve la persona que está postulando, pero no hay un lugar que diga el árbol genealógico de esta persona. No, esto lo vamos a ver nosotros como funcionarios, porque nuestro deber es abstenernos. ¿Por qué? Porque si vamos a analizar una contratación en que viene un tío, y usted sabe que es su tío, ¿verdad? Nadie más lo sabe, pero usted tiene el deber de informar, mi tío está participando en el concurso, así igual una parte técnica, así sabe que hay un... ¿Y cómo se dan cuenta de esto? En personas jurídicas, y por la declaración de beneficiarios finales, ¿verdad? Por eso es tan importante y por eso siempre tienen que revisarla. Esto, ahorita lo vamos a ver, pero no hay un procedimiento que nos permita saberlo nosotros de los operantes. O sea, nosotros no. Ellos tienen una obligación de declarar. Y si no,
aplica sanción. Pero nosotros no tenemos que investigar en la vida a los oferentes en el Tribunal Supremo de Elecciones, ni tenemos que revisar, ¿verdad?, que efectivamente alguno de ellos participe en el concurso. Cuando nos hemos dado cuenta, generalmente es por una agencia. Y generalmente es en etapa de ejecución contractual cuando ya todo es mucho más complejo, pero lo vamos a ver después. El parentesco por afinidad, bueno, ustedes saben que son los vínculos que se crean cuando hay una unión de hecho o un matrimonio y de ahí se genera una convivencia con la pareja y con la familia y produce un vínculo que finalmente es afectivo, no consanguíneo, que es el siguiente que vemos, que es muy importante. Hay personas que dicen, es que yo no me hablo con mi hermana, para ser mi hermana, pero para mí no es mi hermana, ¿verdad? La ley no ve eso de afinidad, es consanguinidad. Cuando hay una misma descendencia biológica, aplica igual, aunque usted me justifique que usted no le habla a su hermana hace 50 años, tienen que abstenerse. Esa es la importancia entre la diferencia entre un vínculo y el otro. El afín incluso, para la convención colectiva nuestra, por ejemplo, usted a veces puede ser criado por personas que sencillamente lo acogieron en el seno de su hogar, ¿verdad? Y para ellos o para ustedes son sus padres. Ese es un vínculo por afinidad, a pesar de no existir un matrimonio o una unión de hecho, ¿verdad? Y no es un vínculo consanguíneo, pero la ley sí le da ese reconocimiento a nivel de, por ejemplo, en algunas convenciones y a nivel de derecho laboral para permisos especiales por defunción, por verdad. En este caso vendría pues siendo lo mismo. Es un poco más complejo de mostrar, generalmente es por interés de la persona, pero existe una afinidad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse cuando hagan ese análisis. Yo realmente tengo una persona que participa aquí que se puede ver beneficiada, esa es la pregunta. Porque yo posiblemente no me beneficie, pero esa persona se va a beneficiar. Ahí es, si la respuesta es sí, si la respuesta hay una persona familiar por afinidad o consanguinidad, se tiene que abstener. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Estamos en un procedimiento de contratación pública, la UCR, ¿verdad? En la primera oferta viene una funcionaria. Funcionario UCR, entonces tenemos que por inciso B es una prohibición parcial directa. ¿Qué hacemos con esa persona? Se excluye la oferta y se pasa a procedimiento de sanción, que no puede participar. Pero además en el concurso viene otra oferta, la oferta 2. En la oferta 2, esta persona también es socia de una persona jurídica. Ahí pueden ver la estructura y la persona tal vez es socia o solo es la representante legal, pero está en una declaración de beneficiarios finales. Bueno, ahí aplica el inciso C, porque se extiende a personas jurídicas en que la persona funcionaria participe, ya sea porque dirige o porque tiene un puesto de representación o es beneficiaria final. Después recibimos otra oferta. En esta oferta, el esposo es socio en otra empresa. Entonces, ¿cómo se afecta esta oferta? Esta oferta es por el inciso K, prohibición por el núcleo familiar. Entonces, tenemos una empresa, una de esas personitas tiene algún vínculo con la funcionaria, afuera también. Tenemos otra oferta. En esta viene una empresa que no tiene prohibición, perdón, ¿me escuchó? Que no tiene prohibición, pero subcontrata alguna de las otras dos. Entonces, ¿cuál aplica? El inciso H, porque también la participación indirecta no puede ser por subcontratación, que normalmente, yo no sé qué tanto revisamos las declaraciones juradas de los subcontratistas. No sé que lo hacen muchísimo del contratista, pero el subcontratista, si es una persona jurídica, también tienen que estar los beneficiarios finales, también se tiene que hacer la verificación. Y si casualmente en esa oferta el subcontratista era la empresa 3, donde está el gerente, debería declararlo. Ahí no lo vamos a saber directamente porque es la persona, porque la persona funcionaria no se puede verificar, solo se puede verificar la persona funcionaria SICOP y no el marido, pero debería declararlo. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que lo que hacen es que denuncian. Yo me di cuenta que esa empresa, la nuera trabaja ahí. Y es un caso real, que nos paga, ¿verdad? Entonces, ya para seguir, recibimos una oferta 5.
Resulta que todas estas ofertas, todas estas empresas que están participando forman un grupo de interés económico. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos esposo, esposa, una persona física, una subcontratista que se benefician de los mismos ingresos y de los mismos, y tienen los mismos beneficiarios finales, básicamente por algún vínculo. Entonces, se extiende la prohibición a todos según el inciso G. Entonces, esos son 5 ejemplos en los que ven que la persona directa, la prohibición directa, fluye hacia otras personas indirectamente y así, de alguna manera, tiene que excluirse la propuesta. Y algo muy importante, que era lo que hablábamos ahora, esta persona funcionaria, cuando cese su nombramiento, 6 meses después, todavía está afectada. Entonces, si se hace la consulta en el registro de funcionarios con prohibición en SICOP y dice que tenía la prohibición hasta hoy, posiblemente hasta enero del otro año va a quedar, ¿verdad?, desafectado. Entonces, no es solo tener en cuenta la vigencia del nombramiento, sino 6 meses más. Siempre tienen que tenerlo así. Ahora sí, el deber de abstención para funcionarios, el artículo es muy largo. A mí me interesa que veamos el 125, que dice que una causal de sanción a funcionarios públicos es participar directa o indirectamente, ¿verdad?, ya sea por una sociedad, por una persona jurídica en un procedimiento de contratación pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones. Todo lo que acabamos de ver, que participen. ¿En qué etapa? No importa, puede ser estudios previos también. Recuerden que es desde que se determina cuál es el objeto hasta la ejecución. Entonces, el deber de abstención, lo que les tiene que quedar más claro es que hay muchísimos puestos, porque esto se regula en la ley en la ley de la que ve la propiedad, se me olvidó el nombre, perdón, y también en el Código Civil. Incluso cuando uno va a ver un procedimiento, dice que usted no puede haber, cuando, por ejemplo, Jorge, que resuelve procedimientos sancionatorios, usted no puede haber sido testigo de alguna de las partes, no pudo haber estado, sido compañero de la persona por un año, digamos. Son varios supuestos. Entonces, los supuestos vamos a ver la otra semana. Debemos abstenerlos. Lo más importante es que siempre que tengan duda, se abstengan. O sea, ustedes lo pueden justificar, pero si tienen duda de si realmente esa persona es o no mi tío, se abstienen, ¿verdad? O realmente lo más importante es que todos debemos, y que es esa abstención, es que no tienen que opinar, no tienen que participar, no tienen que actuar en ese procedimiento. Eso es esa abstención. No realizar ninguna acción más que informar a su jefe inmediatamente y decir, me parece que tengo una causal de abstención y quiero que la revisemos juntos, porque tiene que valorarse, ¿verdad? Hay muchos elementos que podrían influir y hay una prohibición expresa en el artículo, que es que ustedes no pueden adquirir acciones o contratos en ejecución. Entonces, a ustedes les puede parecer el negocio de la vida comprar acciones de una empresa que le renta un software a la universidad. Y puedes decir, nadie se va a dar cuenta. Pero el deber es que se tienen que abstener. Ustedes no pueden comprar esas acciones, no pueden ser parte de un contrato de ejecución. Que vea, tenemos ejecución de algunos cursos de contratación pública, y ustedes que saben tantísimo de contratación, los vamos a incluir en las capacitaciones para que se ganen un extra aquí en la universidad. No pueden, tienen que abstenerse. Esa es la prohibición expresa que tiene la norma del 27, principalmente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo compro una acción de una empresa que cotiza en bolsa, como la Nación, por ejemplo? La Nación es bueno, lo hemos visto desde la ejecución contractual, ellos son una sociedad, a pesar de que cotizan en bolsa y por eso están exentos de presentar la declaración actualmente. Porque, bueno, la ley de lo que es las entidades que cotizan en bolsa y la declaración de representantes de beneficiarios finales
dice que hay ciertas excepciones, ¿verdad? Porque aquí el beneficio no iría directamente como a los asociados. Entonces, la prohibición no lo hace directamente sobre una empresa con la que usted compra acciones que tiene muchísimos contratos, sino alguna en la que tiene una ejecución particular con la administración. Entonces, en este caso, bueno, no sabe que la nación había cambiado de modalidad, es cierto, hemos recibido casos de que cotizan en bolsa, incluso en bolsa internacional, algunas cotizan en valores de México, entonces no podemos saber los beneficiarios finales porque en muchos casos van a otras sociedades y a otras personas, ¿verdad? Se diluye demasiado el beneficio. Pero la prohibición expresa es que sea una participación como lo concibe la norma, o sea, una representación de la persona jurídica, no una compra de una acción, ¿verdad? Sería como accionario de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, en la que usted sí tiene poder de decisión y control, o ya a nivel de, ¿verdad? De un contrato en ejecución en el que usted y colabore, que se está viendo beneficiada. No tanto la adquisición en sí de la acción, sino la representación que usted tiene, ese poder de decisión de a futuro poder incluso decir, vamos a contratar con la universidad. Esa ventaja informativa que usted tiene podría influir en los contratos o podría decir, yo sé cómo funcionan las adquisiciones de la Universidad de Costa Rica, teniendo una ventaja competitiva con respecto a otros proveedores. Eso es lo que quiebra la igualdad, ese poder de decisión. Y eso es lo que prohíbe expresamente. Y, señor. Sí, sería bueno revisarlo. Podríamos también hacer la consulta a la de COP. Sí, las comunes serían comunes, pero en bolsa, bueno, podríamos consultar, a ver, es una buena pregunta. Más que nada, lo que dice la norma es con ese poder de decisión, ¿verdad? Entonces, las comunes podrían ser. El año pasado hice la contratación y ellos Ahora están cotizando bolsas. Sí, sí, cambiaron un poco su forma de... Sí, revisar en esa condición. Está bien, muchas gracias. Entonces, ese mismo resolución o ese criterio de la COP dice que no hay un procedimiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que tienen más años en esto, que cuando una persona jurídica tenía una prohibición, pedían permiso a la Contraloría para poder participar, ¿verdad? Y le explicaban que vea que yo trabajo en esto hace 30 años y, ¿verdad? Ahora con mi sobrina entró a trabajar hace 2 años a la universidad y demás, ¿verdad? La Contraloría antes le decía, sí, está bien, usted tiene la posibilidad de participar. Pero lo que dice esta resolución que hizo la COP es que ellos no, o sea, ya no hay un órgano que vigile, no hay un procedimiento per se. Ahora es la ley la que regula lo que vamos a hacer. Entonces, yo les voy a dar unos pasos clave, ya vamos a ir viendo normativamente en lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero es analizar en qué etapa del procedimiento estamos. Como les decía, desde que se concibe el objeto. Por ejemplo, me contaron de un caso de un patrocinio que nada más se empezó a hablar como patrocínenos y bueno, y ya después participa, ¿verdad? Los patrocinios son muy delicados, es un procedimiento de excepción, ¿verdad? Entonces, más allá de buscar el patrocinio, pues necesitamos es ver la necesidad y justificar quién podría, ¿verdad? Brindarnos en los mejores términos como estudio de mercado este patrocinio y no solamente dejar que alguien se nos acerque y nos patrocine, que es algo, ¿verdad? Igual cuando nosotros lo vamos a dar. Entonces, podría ser desde el inicio, a la etapa de ejecución, en el que la mayoría de veces es que nos damos cuenta de que hay una prohibición en el trámite. Después, el siguiente paso es consultar el registro de prohibición de que funcionarios con prohibición del SICOP. Yo no sé, lo notificamos en el boletín, lo tenemos desde inicio de año ya cargados todos los funcionarios institucionales hasta julio, a finales del otro mes, y eso tiene que agregarle 6 meses, según el nombramiento de la persona, pero tienen que hacerlo
en cualquier procedimiento cuando vayan a hacer una orden de compra, si van a hacer una caja chica, con muchísima más razón, por favor, los que me están escuchando en Teams, si hay jefes administrativos, entren a SCOP y verifiquen que si van a hacer una caja chica, porque esto es competencia meramente de la unidad ejecutora, tiene o no prohibición para contratar por ser funcionario institucional. ¿Sí? Es que la gente que está habitualmente no escucha las consultas de los demás. Tengo que revisar el micrófono. Okay. Un segundito nada más. Gracias. Sí, eso Es otra opción. es la olla, sí. Sí, ahí ya se dio. Nos escuchamos. Gracias a usted. Entonces, vamos a continuar. Sí, al final puede haber un ciclo de preguntas, o si quieren preguntar, y no es así como una discusión, no me puedo preguntar en el momento también, si tienen algo. Yo les repito. Ok, aquí hay una consulta de don Eduardo Bravo. Por favor, silencio. Ahorita estamos en un procedimiento, especialmente en el campo. Hay mucho que no tiene dedicación y pueden ser diferentes hacia otras instituciones que hacen procesos de contratación. Eso no los publica. Vamos a ver, nos pregunta don Eduardo Bravo, repito la pregunta para los que están en Teams, que en el caso de los docentes muchas veces no. ¿Verdad? Aquí el asunto es que la DECOP sí está haciendo el cruce de los funcionarios con prohibición en instituciones como la UCR con otras instituciones. Porque, por ejemplo, nos han llegado cartas en que nos informan que tenemos profesores de Recope, que tenemos profesores en los bancos, que tenemos profesores en el Poder Judicial. Entonces, sí se está haciendo el cruce. Para nosotros, que ellos participen en el Poder Judicial realmente no nos afecta porque no tienen una prohibición directa en razón del cargo, ¿verdad? Que es la total. Recuerden que si es total y directa en razón del cargo, afecta a toda la administración. Tal vez aclaro la... Sí, buenas, perdón. Es que hubo un corte en la transmisión del Teams, tuvimos un fallo de red, entonces no se pudo escuchar la pregunta. Ni la consulta que estaba hablando don Eduardo Bravo. Ok, la pregunta era, ¿qué sucede con los profesores que trabajan acá y por no tener prohibición trabajan en otras instituciones también? Entonces, lo que hablábamos era que con respecto a otras instituciones tiene que ser una prohibición directa total, que es en razón del cargo. Si ellos son profesores, no están dentro de la filmina aquella que habíamos visto de todas las personas que, ¿verdad?, tenían prohibición, entonces no les afectaría. Pero sí la DECOP nos ha comunicado que hay en los registros de otras instituciones coincidencias entre personas que trabajan acá
y que trabajan también en bancos, en Recope y en otras instituciones públicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una verificación con recursos humanos. Ahí estoy acumulando oficios para mandar los listados, porque en algunos casos son 1 o 2 personas, pero en algunos tenemos 30. Entonces, yo no sé, quería agregar. Es que más bien, o sea, está bien la punto, o sea, no es una duda, pero más bien es en el sentido de lentes sencillos. O sea, por ejemplo, que un ministerio de COPELICE, etcétera, quiera contratar los servicios de un profesional en un campo, ¿verdad? Y que ese sea funcionario de la universidad. A eso me refería, no tanto a clases, porque las clases, todo, digamos, en el régimen docente, usted puede dar clases. Usted puede ser funcionario del ICE o del COPE, del ministerio, puede hacer una universidad. Sí. Entonces ya es otra cosa, pero más que todo es servicios que se contratan vía SICOP. Vía SICOP, sí, a nivel de SICOP, entonces la prohibición indirecta es la que afecta a la persona, pero en la institución que trabaja. Okay, no, entonces los profesores pueden dar servicios en otros ministerios siempre y cuando no haya una prohibición indirecta, ¿verdad? Por un familiar o algo que trabaje ahí que pueda decidir, o siempre y cuando no trabaje en el ministerio. Pero si solo trabaja para la Universidad de Costa Rica, no tiene más allá del tiempo completo, digamos, tiene un octavo o un medio, y en el restante medio puede hacerlo, y no hay ¿verdad? Un choque ahí de horarios, no habría problema. Ellos pueden hacerlo. A nosotros lo que nos interesa más que nada son, aunque suene un poco egoísta, son nuestros funcionarios que no participen con nosotros porque tienen una influencia informativa y estructural. O sea, es la diferencia. Seguimos. El tercer paso sería verificarla con la declaración jurada. De igual forma, en la etapa del procedimiento que estemos, así sea que nos llame la parte técnica y nos diga, ay, es que el contratista es hermano de una profesora de aquí, lo primero que tenemos que ver es la declaración jurada, ¿verdad? Para ver si hay un supuesto de desafectación y si efectivamente lo declaró. Porque no podemos tener certeza de que hay una desafectación a ver si lo declaró. Entonces, vamos a analizar la etapa en la que estemos, consultar el registro de SICOP, a ver si efectivamente esa persona es funcionaria o no de la universidad y verificar la declaración. Si en la declaración dice, a mí no me asiste ninguna prohibición y en caso de estar en un supuesto de prohibición me encuentro desafectado, esa declaración no vale para nada. Las que hemos estado viendo últimamente no valen para nada porque modificaron el reglamento a la ley. Entonces, en los aspectos subsanables, ya no se puede subsanar esa declaración de beneficiarios finales. Es importante que lo tengamos claro porque ahora dice específicamente que solo se van a subsanar declaraciones de hechos históricos que existieran previo a la apertura. ¿Qué es un hecho histórico? Es un documento que da una tercera persona de un hecho que sucedió anterior a la apertura de las ofertas. Y la declaración jurada que pide el 29 no es un documento emitido por un tercero, es un documento emitido por el oferente. Entonces, eso de hecho lo hablaron muy claro en la capacitación de ayer, de la actualización del reglamento. No sé si lo vieron, si tuvieron la oportunidad de verla, si no ya está en el YouTube de la Contraloría. Bueno, de la ECOP, sí. Y ellos aclaraban eso. La reforma del reglamento va en el sentido de que ya nosotros no podemos subsanar la declaración jurada de beneficiarios finales. Ya no se subsana. Que la de prohibiciones tampoco. La de 29, 29A, 29. Y nosotros tenemos que entrar al registro del proveedor a revisarla. Sería bueno tal vez ajustar nuestros pliegos conforme a esta reforma para decir no que presente la declaración, sino que manifieste en la oferta que la declaración que está en el registro del proveedor es la actualizada y la vigente. Para no estar, porque la obligación nuestra es entrar al registro del proveedor a ver si está ahí. Igual a muchos la adjuntan, todo bien, lo que pasa es que esto puede generar problemas, pero nos ha pasado que adjuntan una y la que está en el registro es otra, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hacemos ahí? Para no generar inseguridad jurídica, lo que dice la norma es el que está en el 29. Así, en cualquier etapa del procedimiento, se haya equivocado el contratista, se haya equivocado el analista, nosotros podemos ver cuál es el único y verdadero documento en el que él declaró su voluntad. Entonces, sería ideal ver siempre la declaración jurada en el registro del proveedor. Y la última recomendación es atender denuncias o incidentes que tengan al respecto con la asesoría legal y con ejecución contractual, que es donde hemos tenido la mayoría de situaciones, y que el proceso de ejecución contractual es realmente más complejo que en el de análisis de ofertas, porque análisis de ofertas es excluirla y justificar y que tiene un régimen de prohibición, ¿verdad? Pero no implica un proceso más allá. Entonces, en cuanto a las etapas del procedimiento, ya vimos que el alcance es la definición del objeto, desde el objeto hasta la fase de ejecución, incluido planificación, con todos los estudios previos, la decisión inicial, la publicación del pliego, la evaluación de las ofertas. En cuanto haya una causal de prohibición en la planificación, en la decisión inicial, podría haber una nulidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque si desde la motivación del acto ya se sabe que hay una prohibición, no hay una forma equitativa en que nosotros podamos comparar las ofertas. ¿Eso qué quiere decir? Que si una empresa hizo, bueno, después sabemos con vos un caso, el plan maestro de una construcción o los estudios previos puede tener una ventaja informativa. Entonces, eso podría incluso anular el procedimiento porque todas las bases del concurso están viciadas, por teoría del venenado, están viciadas por haber nacido en una causal de prohibición. En la evaluación de ofertas procede la exclusión, sanción. Después tenemos en la adjudicación la formalización contractual y la ejecución contractual, que se convierte en una contratación irregular. A partir de la adjudicación, ya en el momento que adjudicamos y quedó en firme, el contrato se vuelve irregular. Ustedes saben que, bueno, el 103 establece todo un procedimiento en el que se tiene que investigar a los funcionarios, se tiene que investigar al proveedor y se tiene que investigar hasta quien adjudicó, porque en apariencia se está beneficiando a alguien que tenía prohibición y no se detectó a lo largo del procedimiento, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es que realmente revisen, que se pregunten si tienen que abstenerse y que revisen la decisión inicial, la declaración jurada, el registro de funcionarios, porque al final de cuentas todos los involucrados tienen que participar en ese procedimiento. La contratación irregular tiene como consecuencia que no se le paga al adjudicatario, solo se le reconoce lo que hizo, se le reduce la utilidad y además de que van a ser investigados y van a ser investigados todos los que participen del procedimiento y hay una sanción también que podría ser en el caso de los contratistas, según el inciso C y G del 119, de 2 a 10 años de suspensión para contratar con la administración. Y en los funcionarios públicos podría ser despido por, ¿verdad?, una falta a la probidad. Y ya si hay algún delito como tráfico de influencias, otra cosa que se pueda demostrar, pues prisión, ¿verdad? Entonces es bien delicado el tema. Esperaríamos que después de esta capacitación, en la adjudicación ya no tengamos problemas de prohibición en cuanto al menos funcionarios institucionales. Ya tenemos el registro que nos permite evitarlo. Sí. En la etapa de evaluación, la sanción sería la misma. Sí. Excluirlo y la sanción es para el oferente siempre. Porque para cualquier tipo de procedimiento. Esa es la sanción. Porque la sanción no es una inhabilitación simple, es compleja. Digamos, eso está tipificado en la normativa. Digamos, ahorita nosotros tenemos un caso, entonces más bien tenemos que iniciar el proceso de sanción. Se lo hacemos, sí, en asesoría legal, con todos los elementos que tengamos, porque sí la ley es muy clara que no solo es resultar adjudicado, sino participar, porque usted sabía que tenía una prohibición y participó, ¿verdad? Entonces, el segundo paso es el registro de funcionarios en SICOP, que lo que nos permite es
de funcionarios que tienen la prohibición, que lo que nos permite es determinar que hay una potencial prohibición directa, que después la que vimos, ¿verdad? Directa, parcial, por un funcionario. ¿Dónde vemos eso? En la parte de datos abiertos, en mi SICOP, en gestión de funcionarios sujetos a prohibición, y me consulté yo, ahí estoy, un nombramiento hasta los meses, así que después de eso podría ser hasta el 31 de diciembre que me aplique. No, 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 no es un reclamo, es un hecho. Es un hecho histórico, no es un hecho. Sí, la búsqueda es por el número de cédula, porque por nombre es complicado, pero por número de cédula, si tenemos una oferta y va a venir quiénes son los beneficiarios, entonces lo que tienen que buscar es el número de cédula. Ustedes saben cómo encontrarlo y eso es lo que tienen que revisar. Si el número de cédula no les rescata información, ¿y cuál es la recomendación? Hagan un screenshot, lo pueden subir, ¿verdad? Tal vez como una forma de que si después nos dicen, es que sí tenía prohibición, no vea, yo revisé. Puede ser que sea sobrevenida, que es lo que vamos a ver, cómo funciona una prohibición sobrevenida. Entonces, ustedes en su etapa se cuidaron y dijeron, yo hice la consulta, en ese momento no tenía. ¿Qué pasó después? No podemos adivinarlo, ¿verdad? Porque puede ser que contratemos hoy y a mí me contraten en la U mañana. ¿Y cómo íbamos a saber que esa persona le van a contratar mañana, verdad? Si él tiene el deber de avisarnos. Entonces, se le recomienda dejar registro de eso. Y algo muy importante es que el GECO, para que, bueno, algunos se han llevado sorpresas, al que tratan de hacer una solicitud de orden de compra, si la hacen a nombre de un funcionario institucional, les va a salir ese pequeño aviso que dice que no lo pueden tramitar. Entonces, recomendación por eso siempre, revisen primero en SICOP a ver si es funcionario y no hagan una caja chica primero. No le digan, oferente, es que yo estoy interesado en contratar con usted y sí, a mí me interesa comprar, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer en primera instancia. Y segundo, si lo van a hacer, por lo menos verifiquen que no es funcionario institucional. Por lo menos, antes de darle toda esa información y proceder a hacer la solicitud de compra después, ¿verdad? Traten de que esto no pase porque el sistema no lo va a permitir y hay todo un trasfondo legal y lo que queremos es protegerlos de una sanción. Y bueno, entonces, vamos a ver la verificación que tenemos que hacer con respecto a la declaración jurada. La declaración jurada se da una vez en el registro del proveedor, ya lo hablamos. Si no lo hace, o si concursa sin que esté actualizada, se da una violación a la normativa, entonces se excluye o hay una resolución contractual si ya estamos en ejecución. Aplican las sanciones que ya hablamos, las de grado 18, que dice que es una habilitación compuesta, compleja, y el inciso C y el G, que es descalificar la oferta o la resolución, y además un procedimiento sancionatorio y una sanción penal por perjurio. Cuando ustedes dan una declaración jurada y eso es falso, existe un delito en el 318 del Código Penal que debería tramitarse ante los tribunales. Nosotros no tenemos competencia para eso, sería jurídica, pero es posible que, o sea, el hecho existe. Si usted da una declaración jurada falsa, cometen un delito. Aquí el asunto es que el artículo 32, inciso 4 del reglamento, bueno, la declaración jurada dice que puede haber prohibición o no. Si no hay prohibición, se entiende que declararon que no hay. Si hay prohibición, que es lo que nos importa, según este artículo 32, tienen que señalar expresamente con qué institución y si tienen desafectación. Entonces, de ahora en adelante, todas las que veamos puede ser que diga, y tengo prohibición con el AIA, con el BCR, con el Ministerio de Economía, pero no dice la UCR. Tienen que buscar que en la declaración diga si tiene algún tipo de prohibición con la universidad. Porque puede decir que tengo prohibición con AIA, pero mi empresa inició labores en el 2000 y la persona que causa la prohibición es María del Pilar, pero María del Pilar ingresó en el 2025. Entonces hay una desafectación que ya vamos a ver por qué.
Y tienen que explicar por qué. Si no está esa explicación y aparece una prohibición en el procedimiento, declararon, no se hicieron perjurio, cometieron un delito. Y, bueno, la inhabilitación calificada. Y muy importante que el artículo 135A, que fue el que está reformado también, dice que el documento es solo si existía antes de la oferta y esto tienen que acreditarlo. ¿Cómo van a desacreditar que pusieron la declaración jurada en el SICOP? Si ahí aparece la fecha en que la subieron y hasta dice cuándo va a vencer. Entonces es imposible, ¿verdad? Esta reforma lo que hizo es que ahora la declaración jurada rige todo el procedimiento de prohibición para todas las etapas. Entonces, si la declaración jurada en el registro proveedor está mal, no hay nada que subsanar. Esa oferta no se puede sanar. Aunque la hayan presentado correctamente en el procedimiento. Porque el artículo 29 dice que tiene la obligación no solo de presentarla, sino de mantenerla actualizada. Entonces, si la tienes actualizada, qué pena, pero no. Ahora, el paso 4, verlo con asesoría legal. Lo que sucede en cualquier etapa del procedimiento es que detectamos la causal de prohibición y revisamos en conjunto si puede haber una prohibición sobreviniente o una causal de exclusión. Son las dos excepciones a este régimen. Entonces, la prohibición sobreviniente, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí está la decisión inicial, el 1 de enero. Y se da el nombramiento de una persona como docente institucional el 15 de febrero, ¿verdad? Entonces, en esta fecha, el 2 de febrero, se dio la apertura. Ajá. Aquí hay una prohibición sobreviniente porque cuando presentó la oferta no era funcionaria de la U. Y después, incluso de la apertura y hasta una adjudicación pendiente, es sobreviniente. Esto es en la etapa de concurso solamente. Ahí, ¿cuál sería? Bueno, y aquí se da el análisis de ofertas. Entonces, ahí, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica es que se exime de responsabilidad, porque no había una forma de que antes de la decisión inicial cambiara esa declaración jurada, ¿verdad? Entonces, si sucede desde la decisión inicial hasta la adjudicación pendiente, se exime de responsabilidad, pero sí se excluye la oferta, ¿verdad? Se excluye y se exime de responsabilidad porque no puede corregir no puede corregir lo que sucedió antes de la decisión inicial, que pudo haberlo preveído que lo iban a llamar de la universidad, tal vez, como sabemos que las contrataciones son aquí, tal vez no, ¿verdad? Entonces, es discutible, pero si sucede desde la decisión inicial hasta la adjudicación pendiente. ¿Qué pasa cuando hay adjudicación? Si un contratista igual está ejecutando y además la universidad le ofrece contratar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? El procedimiento que sigue la normativa es que tiene la obligación, creo que no puse la diapositiva, tiene 5 días hábiles para reportar, que tiene una causal de prohibición sobreviniente. Bueno, en este caso está mal. Por ejemplo, digamos que el proveedor, como le pasó a Abelardo, se casó con una funcionaria universitaria. Entonces, tiene 5 días para informar que sí, es un caso real, que tiene 5 días para informar a la administración que tiene una prohibición por indirecta, por consanguinidad, en este caso. Entonces, en ese caso, él puede seguir la ejecución, sí puede seguir la ejecución, no es que no pueda, sí puede, pero tiene que tenerse una mayor vigilancia sobre esa ejecución, o sea, que se hagan los términos de calidad y demás. ¿Por qué? Porque prima, ya les voy a dar la palabra, prima su derecho económico. Él fue justamente adjudicado, llevó el procedimiento sin ninguna prohibición y el amor llegó a su vida y, ¿verdad? Eso no va a destruir todo lo que él hacía previamente, entonces, sí, es cierto. Entonces, funciona así. Si es en la etapa de ejecución, se conserva, salvo en el caso que les puse mal de ejemplo, que se haga funcionario institucional. De hecho, ahorita tenemos un caso así.
una unidad contrató a una proveedora de servicios profesionales y de la otra unidad no sabía, porque claramente la U es enorme y si le presta servicios a una entidad administrativa y también a un centro de información, no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que sí tiene la responsabilidad en esos 5 días de avisarnos. Y además ahora no solo tiene la responsabilidad como proveedora, tiene la responsabilidad como funcionaria pública de qué, de abstenerse. Incluso en caso de duda, que no, que es que vea que tengo un horario, no abstenerse, porque los conflictos de interés no solo son los que están materializados, los que yo puedo decir, ya sí, evidentemente, si me compran este celular a mí, yo voy a recibir el dinero, sino que si me lo compran, se lo compran a alguien y me dan el dinero a mí, hay una apariencia de quien se está beneficiando soy yo. Los conflictos de interés pueden ser reales o aparentes. Pueden tener apariencia. ¿Y qué se busca? Que siempre lo que se ha beneficiado es la buena fe. La función pública, el interés público. Entonces, el interés público es que la universidad tenga una imagen intachable. Entonces, si en apariencia estamos contratando a nuestros mismos proveedores, ¿hay un conflicto aparente o no? ¿Verdad? Vamos a decir, vea, ella trabaja en la universidad y además la contratan en la universidad. Se ve extraño, es sobrevenida, pero como funcionaria pública la rige el principio de legalidad y debería abstenerse. Entonces, en ese caso, no aplicaría esta prohibición sobreviniente y levantaron la mano, Nacho, yo, Bueno, si quieres, es un caso que tiene Ignacio para el mar, quiere decir que está interesante. Es como el tema de que usted estaba diciendo de cuando se casa, ¿verdad? Que bueno, tuve un caso donde se casó. Porque Ignacio, que tiene la duda, que es por ahí, ¿verdad? Que la convención colectiva tiene, cuando la persona se casa, tiene, creo que son 7 días de disfrute, ¿verdad? Un matrimonio. Pero entonces aquí estábamos en que si el proveedor está, digamos que la funcionaria, ya que trabaja el proveedor, se casó con un proveedor. Entonces, quien tiene el goce, el beneficio de esos 7 días de la funcionaria, no el proveedor, ¿verdad? Obviamente. Pero, entonces me dice Ignacio que quién debe informar, la funcionaria en esos 5 días o el proveedor. No, en este caso, la ley a quien le pone la responsabilidad, artículo 26, es al proveedor. Dice expresamente, deberá informar en los 5 días hábiles que le surgió una causal sobreviniente, que sí sería muy adecuado por el principio de transparencia y que la funcionaria lo haga, pero no, legalmente no tiene la responsabilidad. Ahí el beneficio no es para el proveedor, sería en el caso de los 7 días de disfrute por casarse. Entonces, el proveedor tiene toda la obligación de hacerlo en esos 5 días, sin que justifique que se haya pasado y que andaba en una miel. De igual forma, digamos, la ley no justifica o no señala qué sucede si no lo hace, ¿verdad? Expresamente no dice qué pasa si no informan esos 5 días, pero cuando usted incumple una obligación, ¿verdad? Es como actualizar su declaración jurada. No lo informó en ese plazo que tenía que hacerlo, no actualizó esa declaración jurada. Entonces, al no actualizarla, que se generó esa prohibición sobreviniente, que por eso se recomienda revisar en cualquier etapa del procedimiento la declaración jurada para ver si la actualizó en esos 5 días o no la actualizó, eso tendríamos un hecho objetivo de que la declaración jurada en SICOP sigue siendo la misma y que no tenemos ningún elemento probatorio que nos haya informado de que esta causal sobreviniente, que permitiría incluso en los casos en que no sean funcionarios públicos, continuar con la ejecución. Recuerden que los oferentes tienen no solo la obligación de apegarse al marco normativo en todas las etapas, sino también de seguir todas las instrucciones que dé la administración. Entonces, tal vez, como una sugerencia, sería bueno ver si podríamos, en las condiciones generales que están en el pliego, que son larguísimas, agregar como una manifestación al respecto de que si en la etapa de ejecución contractual, por ejemplo, o en la etapa concursiva surgiera una
una prohibición sobrevenida, tienen 5 días para notificarle a la administración. ¿Por qué? Por transparencia, porque así hacemos a los oferentes incluir menos en error y después que no nos digan, ¿y dónde dice eso? En el pliego que usted aceptó con todas las condiciones, tiene que informarlo. Y también nos evitaría quizá esta situación de que no nos damos cuenta porque, ¿verdad? Que dicen, ay, es cuando a mí, en este caso, a mí me contrataron y nadie me dijo que tenía que hacerlo, ¿no? Es que la Constitución Política dice que usted tiene la obligación de conocer las leyes, entonces usted no puede alegar ignorancia, pero si además les damos una ayudita y lo ponemos en las condiciones generales, que en caso de que, ¿verdad?, que aparezca una causal sobrevenida, tienen que informarlo, eso nos podría quizá ayudar con el procedimiento y que sea más sencillo para tener claridad al respecto. En asesoría legal, junto con los analistas que han tenido casos como estos, lo que hacemos es que recabamos elementos objetivos. ¿Qué son elementos objetivos? Primero, como en la mayoría de casos son indirectas, son personas jurídicas, lo que se pide es a recursos humanos una certificación del nombramiento de la persona que genera directamente esa prohibición. Entonces, Recursos Humanos muy eficientemente nos manda desde que entra la persona todos los cortes de nombramientos hasta la fecha que tiene nombramiento. Ahí podemos ver si efectivamente esa prohibición es sobreviniente o está excluida, como vamos a ver más adelante. Tenemos eso, a veces revisamos en el servicio civil para ver si efectivamente son hermanos, primos, y en el servicio civil está ahí la información. Y hemos optado, eso sí, antes de esta reforma de la ley, el artículo 135A decía que todas las declaraciones eran subsanables. Entonces, hacíamos la consulta de subsanación. Vea, nos llegó una denuncia en la que dice que usted tiene alguna causal de desafectación, sí o no, y ellos explicaban y se subsanaban. ¿Por qué? Porque la norma lo permitía. Ahora con la modificación ya no podemos hacer eso, entonces apenas sabemos, recabamos elementos objetivos y se justifica la violación al artículo 29, ya sea la exclusión o una resolución contractual, que normalmente el procedimiento inicia cuando es en ejecución por parte de la unidad de ejecución, valga la redundancia, con una declaratoria de contrato irregular, en la que hacen todo el análisis de cómo sucedió, ¿verdad?, cómo se recibió la información. La rectoría es la competente para declarar un contrato como irregular, no se paga, sino que se le da la indemnización al contratista, y ya después el procedimiento de resolución, que es extremadamente largo, tiene que hacer audiencia, pruebas, contestar, hasta después de que tenemos esa sanción. Nosotros los tramitamos juntos, resolución y sanción, porque si no sería eterno, pero se hace el procedimiento sancionatorio. Entonces, la investigación la hace la Oficina de Contraloría Universitaria. Entonces, cuando les digo que de verdad pasa un caso así, pueden llamar a los analistas. Bueno, ¿qué pasa? Aquí a indagar en todo lo que pasó y verdad, es común. Entonces, vamos a ver la desafectación de la prohibición. Lo que vimos antes era cuando sucede una causal sobreviniente, que llega, ¿verdad?, en cualquier momento, ya sea desde la decisión inicial, antes de la adjudicación o después de la adjudicación, que podría continuar ejecutando si nos avisa que una vigilada... Sí, ¿verdad? No, si te das cuenta sobre eso, dices que tiene inclusive el sector puede continuar. Y es prorrogable, se puede hacer los prórrogas posteriormente. Sí. Sí, y es que, como les decía al inicio, en ese criterio la Contraloría dice que la interpretación es restrictiva, ¿verdad? Y el artículo 26 es como este tamaño chiquitito, solo tiene 2 párrafos. En el párrafo primero dice que si sucedió durante el análisis de ofertas, se excluye, pero se exime de responsabilidad, porque fue algo que pasó, pero que en ejecución sí se puede continuar. Si nos dan el aviso, además, pero con una vigilancia especial. ¿Eso qué quiere decir? Que también es cuestionable, ¿verdad? Porque a veces sucede que una empresa nos brinda un servicio un año y otro año, y ya el tercer año ya uno los conoce, ¿verdad? Ya es como una familiaridad distinta, se llevan a alguna gente, por ejemplo, servicios contratados, que ellos no son la empresa, hay que aclararlo, pero son personas que forman parte de nuestro convivir con
compañeros. Entonces, habría que tener especial cuidado en las prórrogas. Si ellos no vino la causal sobrevenida en la segunda y quieren prorrogar una tercera, justificar muy bien, porque esa prórroga, ¿verdad?, se basa en elementos objetivos del servicio recibido, de la necesidad, y además sí registrar toda la supervisión o la fiscalización que se hace, porque podría eventualmente algún oferente decir lo están tratando mejor porque tiene un familiar ahí o porque, ¿verdad?, es complicado. Entonces, eso es lo que manda la norma, hacer esa valoración en el que realmente en la ejecución contractual se vea que no se le está dando un trato diferenciado o mejor. Entonces, en cuanto a la desafectación, está este criterio de la DECOP, es el 320-2024, que dice que con respecto al marco legal no hay un procedimiento, que era lo que les hablaba, y que la responsabilidad es concurrente. Entonces, es responsabilidad del oferente hacer bien la declaración y es responsabilidad del oferente avisar si hay una condición de prohibición sobrevenida, pero también es responsabilidad nuestra revisar que un funcionario no esté directamente causando esa prohibición y si recibimos una denuncia, hacer la indagación respectiva y en ejecución vigilar que se haga de forma justa. Después, la procedencia, la desafectación no funciona nunca para el inciso A o el B. Los funcionarios administrativos o funcionarios institucionales nunca van a estar desafectados, nunca. Así que si alguien dice, es que yo puedo desafectarme, este criterio precisamente se trata de una consulta que hace una junta directiva, no recuerdo qué órgano, para decir que sus miembros deberían estar desafectados, ¿verdad? Porque no toman decisiones, sino que es algo más administrativo y la dirección les contesta no. No se crean excepciones por interpretación de los incisos. Usted no me puede creer, solo estos dos incisos se pueden desafectar, que son el J y el K, y proveedor único que está excluido, ¿verdad? Ya por la misma norma del artículo 28, un parrafito, creo que es el penúltimo, dice que proveedor único, ese es proveedor único, no procede el régimen de prohibiciones, eso es lo cierto. Entonces, en cuanto a los límites, es una interpretación restrictiva, y en la acreditación tiene que dar en la declaración jurada y en la oferta, que era lo que decía, que hay que modificar los pliegos para que hagan esa advertencia de que está actualizada. Entonces, vamos a ver la procedencia. El inciso J es cónyuge, unión de hecho y parientes por consanguinidad, afinidad. Era lo que les decíamos, ¿verdad? Todas las prohibiciones que derivan del A y el B están desafectadas hasta tercer grado los parientes, y el inciso K, participación en personas jurídicas cuando están directamente en el capital, forman parte de los beneficiarios finales o los cargos de representación que tengan. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Inicia la actividad comercial, se nombra a la persona en un puesto de una personería jurídica, tienen que haber 18 meses entre ese nombramiento de la persona jurídica y el nombramiento que origina la prohibición. Esta es la clave. Siempre son 18 meses. Siempre, siempre, siempre. Para afectar son 18, desafectar son 18 meses. Entonces vamos a ver un ejemplo en antigüedad de la actividad comercial, que este es un caso real. La constructora empezó labores en 1998. Ese soy yo, sí. Se nombró a la persona funcionaria en 2015. Tengo que decirles que para 1998 la persona funcionaria ni siquiera había nacido. Entonces, vean qué interesante. En algún momento, entre 2015 y 2026, la persona funcionaria se casa con el hijo del oferente. Entonces se vuelve la nuera, ¿verdad? Ahí tenemos un vínculo por afinidad y en 2026 fue el procedimiento. En este caso, sí, no se modificado el reglamento, subsanamos y ellos explicaron, ¿verdad?, toda la situación, qué elementos objetivos usamos para ver en qué momento inició la actividad comercial, el registro en Hacienda, el registro de la actividad lucrativa en Hacienda, la inscripción de la persona en el registro de la propiedad de personas jurídicas, ¿verdad? Y el nombramiento de la persona funcionaria.
Realmente aquí el matrimonio cuando surgió no nos importa, porque lo relevante y lo que dice la norma es el nombramiento que origina la prohibición. Eso es lo que siempre vamos a ver, no es el hecho, sino el nombramiento. Por eso, cuando viene una prohibición sobreveniente en ejecución contractual, no nos interesa tanto el vínculo que lo genera, sino si hay un nombramiento o no. Porque si hay un nombramiento, aplicar lo que hablábamos de la abstención, pero si no hay un nombramiento entre los dos derechos, que sería entre los dos intereses públicos, que sería interés a la satisfacción, un servicio eficiente conforme al interés público y el interés de una actividad comercial libre, el libre comercio, queda un poquitito más arriba del libre comercio. Entonces, siempre lo que se busca es verificar ese nombramiento que origina la prohibición, ¿verdad? Mónica, por ejemplo, es que estaba pensando un poco eso, ¿verdad? Estaba analizando. Y me acuerdo que cuando yo estudiaba maestría, que no sé, traía profesores que eran empresarios y los contrataban para dar el curso, ¿verdad? Y eso es muy usual en maestrías, en licenciatura y así. Y el curso dura 4 meses. Entonces busca a alguien que es especialista en el campo, porque tal vez es el que más sabe para que llegue del curso. Y puede ser un proveedor de la O, eventualmente, puede tener una empresa, ¿verdad? Entonces, en esos casos, si contratan a ese profesor, digamos, en esos 4 meses, Sí. ya para lo que seguiría, tiene que esperarse como 6 meses para que pueda eventualmente participar en el Nos pregunta Eduardo, por si no escucharon la pregunta, ¿qué sucede con profesores de maestría que son muy especializados, que los contratan para cursos, podría ser hasta de una maestría no académica, sino profesional, ¿verdad? ¿Qué sucede con ellos? Que si tendrían este tipo de prohibición. Nosotros, por parte de, don Jorge pidió que hiciéramos una consulta a la ECOP de este régimen de prohibiciones, precisamente porque en muchos casos sí, la universidad es tan grande y además de que es tan grande, hay nombramientos tan pequeños que son octavos y demás, ¿verdad? Que puede concurrir que se quiera contratar como docente y que... Entonces lo que queremos ver es si al no existir una sobreposición horaria, podría ser posible que no le afecte en el horario en que no está nombrado como docente, ¿verdad? De alguna forma verlo así, pero encontramos un criterio de la RECHOP que dice que la prohibición aplica para todos los funcionarios en toda la institución por todo lo que dure el nombramiento. Entonces es difícil que la dirección cambie de criterio, a pesar de que, ¿verdad? La docencia está excluida incluso para la actividad pública. Normalmente los funcionarios pueden trabajar tiempo completo en otra institución, como los jueces, y venir a dar clases acá. Nosotros en Derecho tenemos magistrados, presidentes de la Corte, ¿verdad? Y, medio tiempo, sí, medio tiempo, máximo medio tiempo. Entonces queremos ver si de alguna forma hay alguna analogía para llegar a que la DECOP lo valore tal vez distinto, porque sí, en ese caso entrarían en prohibición. Si ya están adjudicados, pueden seguir, ¿verdad? Ejecutando, no pueden seguir ejecutando porque son funcionarios públicos. Que no hemos contratado para dar curso, que de repente el derecho quiera meterle una maestría o para que dé un curso, y si hace eso, pues ya no se le podría contratar. Sí, eso es justamente esa consulta se está haciendo por esos casos, y por un caso que tenemos en particular que a nosotros nos parecería lógico que si no hay un conflicto con el horario, podría hacerse, pero es que el principio de probidad y más los conflictos aparentes, lo que le explicaba ahora, podría decir, bueno, ¿verdad? Y ya no es un choque entre conflicto aparente, sino la necesidad pública, porque puede ser que ese especialista sea muy bueno, pero también nos podrían decir, ¿y por qué no contrata a otro? Digamos, yo lo entendería que usted me diga, es un neurocirujano que tiene la última capacitación en Japón, ¿verdad? Y que además nos da un servicio de curso en medicina, de microcirugía, por ejemplo, cerebral, se me ocurre.
Que yo digo, bueno, casi que es proveedor único, entonces no aplica, ¿verdad? Pero no sé con qué podría salir la dirección al respecto. Ese es el asunto. Allá Juanpa quería preguntar. No, era algo similar, ya me claro, porque no me acuerdo en cuál radio hubo, en Canal 15. ¿Qué pasó? No sé si te acordás, era un caso de que había una muchacha que la habían contratado por orden de servicio, ¿verdad? Pero después, en medio de la orden de servicio, también la iban a contratar medio tiempo. Sí, muy interesante, vamos a comentarlo. Tuvimos un caso en que una unidad estaba interesada en contratar, bueno, hay que decir las cosas como son. Se inició la contratación por orden de servicio como por 6 meses. Las órdenes de servicio no son así. O sea, no podemos usar caja chica para contratar servicios profesionales consecutivos por largo tiempo. Ya se sabe que es una excepción para necesidades urgentes, indispensables y postergables. Que, ¿verdad? Solo para eso. Ustedes no me pueden decir que tener una persona a tiempo completo de lunes a viernes durante 8 meses es una necesidad que no se pudo concursar. O sea, eso es una contratación irregular, ¿verdad? No tenemos duda. ¿Qué pasó? ¿Qué querían poner en regla esas cajas chicas? Con un procedimiento. Pero hay o no hay, además de una ventaja indebida, porque ya esa persona participó y ya estuvo contratada y conoce las labores y demás, hay o no hay una limitación producto de que ya la contratación irregular que se tiene que declarar en esos supuestos nos impide contratar a esa persona mediante un procedimiento, porque además de que hay un grave conflicto de interés. Ahí sí podríamos decirlo, ¿verdad? Hay un evidente conflicto de interés, ya ese es materializado. En ese caso no querían contratarla como funcionaria, digamos, que ella fuera contratada como funcionaria y dejara de hacer esas labores. Cualquier persona puede ingresar al servicio público si es idónea, hace su procedimiento y demás. El asunto es que querían normalizar una contratación que ya había iniciado previamente con un proceso concursado además, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque no es que tenga una prohibición para participar, porque posiblemente no tenía algún vínculo aquí, pero sí hay un evidente conflicto de intereses además, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que vamos a ver otra semana, pero sí. Y después, el otro ejemplo que les tengo es antigüedad en el cargo de la persona jurídica. La actividad comercial inició en febrero de 2021. En febrero de 2023 se da el nombramiento que origina la prohibición y se nombra al esposo, no, al hermano de la persona funcionaria como representante legal en el primero bueno, en enero de 2022. Si sacamos cuentas entre enero de 2022 a febrero de 2023 hay solo 13 meses. Entonces, no pasan los 18 meses necesarios antes al nombramiento. ¿Qué quiere decir? La norma lo que interpreta es que 18 meses antes no hay una afectación porque podría no haber influencia, pero en este caso solo hay 12 meses, entonces puede ser que cuando designaron a la persona funcionaria le dijo, vieras que la U contrata eso. ¿Usted nunca ha pensado en contratar en la U? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué 18 meses? No sé. La norma dice 18 meses, tiene que ser 18 meses antes de que se nombre a la persona o en una persona jurídica o que la actividad comercial haya iniciado 18 meses antes, ¿verdad? Eso serían lo que tenía para presentarles hoy. Muchas gracias por su atención. Y si tiene alguna pregunta, con todo gusto. Verónica, siempre en el partir de la apertura del proceso, o ya cuando se formaliza. No, estos 18 meses, O 6 meses, a los 6 meses que continúa la afectación. hasta aquí hasta el momento. ¿Y se pierde o cuando ya se hace contrato? No, es la persona la que la origina. En ese caso es el nombramiento de la persona funcionaria. Si estuvo no designada hasta julio, sería hasta diciembre que se extiende.
O en todo caso. Sí, pero siempre digamos, por ejemplo, usted fue funcionario Ujú. y trabajó hasta junio, hasta el 30 de junio. Y luego ya no le dan más pelota que entonces digamos que Me vuelven. ajá, entonces la vamos a contratar por, no sé, servicios jurídicos. Y entonces esos 6 meses sería en el momento del pliego, en el momento que, o sea, 6 meses. En el momento que termina mi nombramiento. Ajá, sí, pero digamos, Y 6 meses hasta si el después. concurso es en noviembre, digamos, si se adjudica, la apertura es en noviembre y se formaliza en enero. No, porque la apertura, incluso la decisión No, por eso. inicial tuvo que haber sido cuando yo era funcionaria. No, por eso, todos esos 6 meses a partir de que. Son 6 meses después de que termina mi nombramiento, la decisión inicial. Incluso para mí hasta sería la planificación de procedimiento, pero es la decisión inicial como el punto más objetivo. Como un hecho generador. Ni siquiera la apertura. Ni siquiera la apertura. ¿No? Pero igual es cuestionable, ¿verdad? Mejor no contraten gente que trabaja. Mejor. Me parece importante que los compañeros de planificación enfaticen mucho en esto, porque ellos son los que tienen el primer contacto con los usuarios para determinar muchas necesidades, que ciertamente uno sabe que no tiene que, los eventuales oferentes sí que saben y no desconocer la ley, que sepan que les afecta, ¿verdad? Y el primer contacto a veces es hecho, a veces nadie, porque nada más hacen la solicitud, pero a veces es hecho en la primera asesoría. Sí es importante que desde ahí empecemos a recalcar esa necesidad de que efectivamente se aseguren de que no tienen una prohibición ni un conflicto de interés. Podría hacerse. Incluso desde la decisión inicial podríamos implementar que hagan una declaración jurada. Esa era mi otra pregunta. Ya vamos a empezar con la firma del que digamos que iba a quedar pendiente, pero como ayer otra vez hablaron del tema de la firma, de la aclaración del interés. La directriz está en vigencias de abril. Sí, por eso. Sí, realmente lo que estábamos esperando es estábamos esperando como darles toda la información, la capacitación de la otra semana, pero ya deberíamos estarlas firmando en todos los pliegos. Y de hecho... Ahora, ¿y el analista o la jefatura también? De momento me parece a mí que es que debería ser el analista, pero si ustedes dan algún tipo de verificación, que me parece que sí, debería estar también la jefatura. Debería estar la jefatura y el del administrador del contrato. Que entonces debería venir en la decisión. Que eso es una modificación del reglamento, ya está, ya en el reglamento dice que tiene que estar el administrador del contrato. Pero es una... para que una se solicite. Porque, o sea, ciertamente nosotros lo podemos pedir, pero es algo que también va a ir retratando si ya también de las podemos hacer con En la general. Que sea una decisión es cuando se. Y lo que pasa es que se tenga exactamente. Pero es que, digamos, pensemos en los administradores de contrato. Ahorita en la U, esa figura está dividida en Rapdan, en Antonio y en A nivel, sí, es funcional. Digamos, es el verdadero administrador del contrato. Que decimos yo cuando la decisión que digo, sí. Voy a firmar, voy a decir que ves. que tiene que... Sí, de hecho, lo ideal sería ponerlo desde el G. Y no como un check, sino como un documento firmado, ¿verdad? Porque es que las implicaciones de la declaración jurada son, sí, dentro de la decisión. O sea, esa parte, es una declaración inicial, puede ser que la firme el director, pero el administrador no sea el director. Pero es que para la decisión inicial el director ya tuvo que haber designado quién es el administrador. Sí, sobre la decisión inicial. Pero Y que asunte. Aparte, ¿no? Porque vamos a ver, si yo fuera directora de una escuela, yo designo a Randall como administrador del contrato. Entonces, yo firmo la decisión inicial de los elementos que contemplan la decisión inicial. Pero Randall, como administrador del contrato designado, tiene que hacer la declaración jurada de que no le afecta el ingreso.
Sí. Para los que están en el DIMS, estamos discutiendo sobre la posibilidad de incluir ya sea en la decisión inicial o en una parte del GECO las declaraciones juradas de régimen de prohibiciones o de nuestra participación como funcionarios para los pliegos, porque también deberían estar los administradores de contrato y ellos están más vinculados a las unidades académicas y de investigación y otros usuarios. Entonces, es la forma en que podría verificarse ese requisito, ¿verdad? Porque a nivel de los analistas podríamos hacerlo sin ningún problema desde el pliego incluso. Que ese es otro elemento, todavía el SICOM no tiene ese apartado para cargar. Lo van a incorporar, pero todavía no existe y no sabemos en qué parte lo van a incorporar, entonces, por transparencia, no es parte en sí del pliego, porque no es una especificación, ni un documento, ni como lo define el artículo 38. Pero el asunto es que sí debería estar en alguna parte y que realmente va a ser en el del pliego. No, pero eso lo podemos... Sí, la otra decisión. semana posiblemente ya tengamos una respuesta y también se informa por escrito. O por escrito, sí, por escrito, ¿dónde se colocaría esa declaración jurada? Ah, bueno, sí, dice Javier, para los que estamos aquí, que el GECO hace la revisión en tiempo real con la base de datos de recursos humanos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta aquí o en el Teams. En el chat no tenemos ninguna pregunta, Verónica. Ni nadie con la mano levantada. Ok, no, entonces yo creo que eso sería. Muchísimas gracias por su atención. Tengan lindo día. Con esto damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy. Queremos agradecer a Verónica por su excelente y detallada exposición y de manera muy especial a cada uno de ustedes por su tiempo, atención y participación activa a través del chat y presencialmente. Esperemos que los conceptos abordados hoy sean de gran utilidad en sus labores diarias. De parte de la Oficina de Suministros, les agradecemos nuevamente su asistencia y compromiso con estos espacios de actualización institucional. Que tengan un excelente día.